Saludos, bienvenidos a otro análisis geopolítico con Moisés Hernández, un espacio donde día tras día seguimos analizando los acontecimientos geopolíticos más relevantes del momento. En esta ocasión tenemos que dirigirnos hacia Europa, específicamente a Francia, pues desde allí han surgido los acontecimientos geopolíticos más relevantes del momento. Y es que tenemos información que el presidente Emmanuel Macron de Francia ha decidido lanzar un llamado de emergencia, blindar a Europa antes el inminente avance ruso. Parece que el eco de la sirena de la guerra ya empieza a resonar con bastante fuerza en el horizonte europeo, mientras el Kremlin sigue reforzando su ofensiva y los Estados Unidos empiezan a mostrar signos de titubeo. Al menos eso es lo que me da a entender las decisiones que ha tomado los Estados Unidos en los últimos días. Sabemos que los Estados Unidos decidió poner en pausa el suministro militar al régimen de Kiev. Además, puso en pausa también el compartimiento de información de inteligencia con Ucrania y advirtió a sus aliados que no podrían seguir compartiendo inteligencia con Ucrania. En este escenario tan incierto, no solamente para Ucrania, Europa, Francia, sino específicamente para el presidente Emmanuel Macron, quien ha puesto toda su confianza en este conflicto. Él dice que Europa debe estar preparada para enfrentar lo peor. En este escenario bastante confuso, el presidente Emmanuel Macron ha hecho un llamado de emergencia muy desesperado, blindar a Europa antes de que sea demasiado tarde, con un tono muy desafiante. El señor Macron advierte que el destino del continente no debe decidirse en Washington ni tampoco en Moscú, sino él comprende que los europeos tienen las capacidades para emprender su propio destino. Aunque esta idea es muy importante y de hecho ideal en los momentos de crisis que tenemos en este momento. Sin embargo, surgen preguntas muy importantes. ¿Tiene Europa la fuerza y la capacidad para sostenerse por sí misma? O peor aún, ¿tiene Europa la voluntad y la valentía a tomar decisiones por sí sola? ¿O es este quizás un grito de auxilio disfrazado de determinación? El llamado de Emmanuel Macron para fortalecer la autonomía estratégica de Europa frente a la supuesta amenaza rusa y la incertidumbre sobre el compromiso de los Estados Unidos en el conflicto que tenemos en Ucrania refleja una tensión que ha venido creciendo bastante rápido en los últimos 3 años dentro del bloque occidental. Y es que tenemos tensiones en el bloque occidental, hay tensiones que han dividido prácticamente la existencia de la OTAN. Macron ha insistido en que Rusia es la verdadera amenaza para el continente. Él dice que en algún momento Europa debe estar preparada para hacerle frente a esa amenaza. Por lo tanto, él entiende que Europa debe empezar a prepararse para cuando ese momento llegue, no haya excusa. Una afirmación que podríamos decir que subraya su visión de una Europa capaz de defenderse propia, una Europa capaz de defender sus propios intereses sin depender por completo de los Estados Unidos. Sin embargo, la realidad geopolítica actual sugiere que esta autonomía es más un deseo que una capacidad inmediata. Todos sabemos que Europa no ha sabido manejar la incertidumbre estadounidense. Además, la falta de consenso interno dentro de los Estados Unidos sobre el apoyo a Ucrania, acompañado con la posibilidad de que haya un cambio significativo en la relación entre los Estados Unidos y Rusia, ha generado preocupación muy importante prácticamente en todas las capitales europeas. Macron busca alternativas de cómo preparar a la Unión Europea ante este escenario en el que los Estados Unidos reduzca su respaldo a Ucrania, lo que obligaría automáticamente a Europa a asumir un rol de liderazgo más importante, porque si los Estados Unidos abandonan Ucrania, ¿quién más puede tomar la delantera si no son los europeos? Ahora bien, a pesar del discurso tan alentador del señor Macron, Europa sigue atrapada, dependiendo en gran medida del poder militar de los Estados Unidos, especialmente en términos de armamento avanzado, inteligencia y logística militares. La OTAN, donde los Estados Unidos es el actor principal, sigue siendo la piedra angular de la seguridad europea. Sin un reemplazo viable para esta estructura, la idea de lograr una independencia militar en Europa sigue siendo muy limitada, así es que es posible. No todos los países europeos comparten la visión de Macron y ese es el problema central. Francia
Alemania y otros han venido abogando por una mayor autonomía europea, mientras que otros países de Europa del Este, como Polonia y los países bálticos, ven esto de una forma muy diferente. Ellos ven a los Estados Unidos como un aliado indispensable contra la amenaza rusa y temen que cualquier intento de distanciamiento con los Estados Unidos debilite la defensa colectiva, aunque la Unión Europea tiene una economía fuerte, o al menos solía tener una economía fuerte. Su inversión en defensa sigue siendo muy por debajo de los Estados Unidos. La fragmentación de la industria militar europea, además también la falta de un enfoque único en la defensa y la dependencia tecnológica de los Estados Unidos, hace que cualquier idea de una Europa soberana en materia de seguridad aún esté mucho más lejos que lo que algunos piensan, porque no es una realidad. El llamado de Macron es una respuesta pragmática a la creciente incertidumbre geopolítica, pero enfrenta desafíos estructurales y políticos. Y no creo que los europeos ahora mismo tengan la capacidad para hacer frente a estos desafíos estructurales y políticos. Europa no puede prescindir de los Estados Unidos, al menos a corto plazo. Y comprendo que cualquier intento de independencia debe ir obligatoriamente acompañado de un enfoque significativo en gastos militares, además también una coordinación entre países y el desarrollo de capacidades estratégicas propias. Por ahora, la Unión Europea sigue estando actada a Washington, incluso si ellos desean lo contrario, según una infraestructura de defensa consolidada y según una estrategia clara para la autosuficiencia. Cualquier intento de independencia militar es por ahora un proyecto a largo plazo, más que una realidad inmediata. Europa no puede seguir viviendo en la ilusión de que el mundo occidental actuará siempre como su escudo protector. Considero que es hora de que los líderes europeos empiecen a tomar decisiones audaces y comiencen a construir una verdadera estructura de defensa común. De lo contrario, estarán condenados a fracasar. Esto implica aumentar significativamente el gasto en defensa, no solo en equipos y tecnologías, sino también a capacidades estratégicas que les permitan brindar una reacción rápida frente a esa supuesta amenaza rusa que ellos se han creado. Porque si ellos verdaderamente creen que Rusia presenta una amenaza existencial para ellos, ¿por qué no han tomado decisiones contundentes en los últimos 3 años? ¿Por qué no han duplicado el gasto en defensa? ¿Y por qué no han integrado a Ucrania en su base protectora de la Unión Europea? Eso es algo también muy importante que me gustaría preguntarle a aquellos líderes europeos que abogan por defender a Ucrania. Y una cosa muy importante que los europeos deben hacer, si quieren finalmente salir de este atraso militar que ellos tienen, es unificar esfuerzos militares con la creación de un ejército europeo que sea capaz de tomar decisiones propias, que no dependa exclusivamente de la OTAN. Además, fortalecer la industria de defensa en toda Europa es un punto muy importante, reduciendo la dependencia de suministro estadounidense y fomentando la innovación tecnológica dentro del continente. Reforzar las alianzas internas, evitando divisiones geopolíticas que debilitan la respuesta ante amenazas externas, es también otro tema que los políticos europeos deberían considerar. Además, otro tema muy importante que yo siempre he venido alertando sobre la integración militar europea es que no existe un estándar dentro del continente. Por lo tanto, yo creo que los europeos deben tomar un enfoque eh, más decisivo en estandarizar la industria militar en toda Europa, garantizando que los sistemas de armas, municiones y equipos sean compatibles entre todos los países. Rusia, yo creo que es un ejemplo claro de la eficiencia de una industria militar estandarizada. Su capacidad de producción, especialmente más en términos de armamento y su logística avanzada, le han permitido a Rusia sostener una guerra prolongada, una guerra que todos los analistas occidentales en Occidente acá decidieron que Ucrania, con la ayuda de los Estados Unidos, finalmente podría ganar la guerra. Sin embargo, eso nunca pasó y ahora estamos atrapados en un dilema. Europa, en cambio, sufre de una fragmentación industrial que siempre
ha ralentizado la producción y ha dificultado la cooperación entre sus ejércitos. Sin una estrategia de estandarización efectiva, yo creo que la defensa de Europa seguirá siendo ineficaz frente a la amenaza rusa y no podrá, digamos, tomar decisiones organizadas, bien coordinadas. El mundo está cambiando drásticamente y Europa yo creo que debe elegir entre asumir su destino, seguir siendo un actor secundario en el tablero geopolítico. Macron ha hecho su llamado. Ahora, la pregunta es si Europa está preparada para responder. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Con esto llegamos a la parte final de mi programa. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda compartir, suscribirte y comentar. Eso sería muy importante porque nos permitiría seguir llegando hacia más personas. Además, podemos seguir la conversación en la sección de comentarios. Hasta la próxima. Espero verte en el próximo programa.